le he solicitado a la fiscal que en base a sus atribuciones como fiscalía se inicie de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que hacen cuenta o que dan cuenta de estos actos ilícitos cometidos dentro de la Asamblea Nacional. Estoy convencida que el decreto ejecutivo que se creó para investigar el asesinato del general Gabela fue tan solo para borrar las huellas que había dejado el asesinato. Una vez que se ha calificado esta presentación, se notifica a las partes y a partir de esto se señala día y hora para las pruebas de cargo, que yo creo que será máximo lunes de la semana que viene, y las pruebas de descargo que yo la dejaré para siguiente lunes o viernes viendo el cronograma de los 15 días. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias en este domingo 9 de septiembre de 2018. Gracias a quienes nos siguen por el canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Tatiana Sonenholzner y es un gusto compartir con ustedes las noticias de esta semana. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional, mediante una resolución, exhortó a los funcionarios públicos que conozcan actos de corrupción a colocar las denuncias en las instancias correspondientes. Los legisladores abren la posibilidad para que la Contraloría y la Fiscalía analicen presuntos cobros indebidos. Con 114 votos afirmativos y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exhorta a los legisladores que conozcan de presuntos actos de corrupción relacionados con informaciones recogidas por los medios de comunicación a denunciarlos de forma inmediata, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, explicó que el Consejo de Administración Legislativa recogió las observaciones de los parlamentarios. Nos hemos comprometido a garantizar la total transparencia en el esclarecimiento de cada uno de los temas que sean denunciados de manera adecuada, con los documentos de soporte y con las firmas de responsabilidad correspondientes. La resolución, en su artículo primero, señala que rechaza toda información tendiente a mancillar el prestigio de la Asamblea Nacional, autoridades, asambleístas, personal administrativo y legislativo. La asambleísta Yanine Cruz dijo tener pruebas sobre los supuestos cobros. Señora Presidenta, yo voy a hacer llegar a su despacho esta documentación y me parece oportuno que la asesora vaya a los organismos para que presente la denuncia. Así se procede. La Fiscalía está allí para que una persona vaya con la denuncia, la reconozca y la presente. En este punto de la sesión del Pleno intervino un asambleísta por cada bancada legislativa. Guillermo Celi y Pavel Muñoz respaldaron la resolución del CAL y dijeron que es momento de analizar temas que afectan al país. Que en este hemiciclo es donde hay que tratar esos temas por el empleo, por el apoyo al emprendimiento, por el cuidado y tutela de nuestros hijos y sí también la lucha frontal contra la corrupción. ¿Cuál es el horizonte y la perspectiva de desarrollo que está caminando este país? Y por lo tanto, ¿cómo entendemos la eliminación del subsidio de la gasolina súper o del diésel industrial? Según la resolución aprobada por la Asamblea, se brindarán las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía investiguen para esclarecer estos hechos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En este mismo tema, la presidenta de la Asamblea Nacional acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia que llegó a su despacho sobre un presunto cobro indebido a un exfuncionario. La titular del Parlamento rechazó un supuesto espíritu de cuerpo con la aprobación de la resolución en el Pleno. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue todos los casos de corrupción difundidos por los medios de comunicación. La mañana de este viernes 7 de septiembre, la titular del Legislativo acudió a la Fiscalía para entregar una denuncia que llegó a su despacho, en donde se pone en conocimiento sobre un supuesto pago indebido solicitado por un asambleísta en funciones. También, y esto es importante decirlo, le he solicitado a la fiscal
que en base a sus atribuciones como Fiscalía se inicie de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que hacen cuenta o que dan cuenta de estos actos ilícitos cometidos dentro de la Asamblea Nacional. Se trata de la primera denuncia que llega hasta el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional. Elizabeth Cabezas invitó a todos los ciudadanos que conozcan de actos de corrupción a presentar su denuncia ante los organismos correspondientes. Yo hacía referencia de que estos temas hay que manejarlos con rigurosidad y responsabilidad para no caer en las generalizaciones, pero que no quepa la menor duda de que la decisión política de la presidenta de la Asamblea y de la Asamblea en pleno es esclarecer todos estos actos de corrupción y sobre todo garantizar y precautelar la estabilidad de quienes hagan estas denuncias. Esta denuncia se da luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara este jueves una resolución que brinda las facilidades a la Contraloría y Fiscalía para que se investiguen los presuntos pagos de servidores legislativos. Elizabeth Cabezas rechazó que se trate de un denominado espíritu de cuerpo. Yo creo que la responsabilidad que nos lleva a manejar esta presidencia de la Asamblea Nacional es justamente el esclarecimiento de cualquier acto que esté empañado por dudas o por hechos transgredidos con las prácticas éticas que se deben mantener. En esa misma línea se pronunció el asambleísta Fernando Burbano, quien rechazó cualquier intento por afectar la imagen del legislativo. No debe quedar duda de que esta asamblea tiene que asumir el compromiso de luchar contra la corrupción, esté donde esté. La denuncia de la presidenta de la asamblea la recibió la fiscal subrogante Ruth Palacios Brito, quien se comprometió a iniciar con las investigaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro tema, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Régimen Especial de Galápagos superó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con esta ley se busca beneficios para el sector pesquero, artesanal, agrícola, entre otros. La proponente del proyecto, Brenda Flor, precisó que las reformas a la Ley Especial de Galápagos fortalecerán las competencias en las islas. Explicó que se incorporarán acciones afirmativas también para el sector pesquero, turístico, de producción, artesanal, agrícola y ganadero. Hemos identificado algunos temas sobre los cuales es esencial trabajar para garantizar ese desarrollo sostenible que buscamos y ese balance armónico entre el ser humano y la naturaleza. La legisladora Gabriela Cerda señaló que es responsabilidad de todos la conservación de la flora y fauna en el archipiélago, así como fomentar el desarrollo de sus habitantes. Manifestó que la reforma a la Ley Especial de Galápagos reconoce la experticia del Parque Galápagos y dispone la obligatoriedad de su director para que sea un residente permanente. También establece la obligatoriedad para que el presidente del Consejo de Gobierno que designa el Ejecutivo sea un residente permanente de la provincia. Washington Paredes, legislador por Galápagos, mencionó la importancia de difundir los proyectos de ley en la región. Crear, modificar o suprimir impuestos que pudieran mejorar el desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos. Recuperar el doble sueldo de los servidores públicos por el alto costo de vida en la región insular. El legislador Alberto Zambrano también se refirió a los beneficios de los sectores sociales y productivos del país. Galápagos no hay que mirarle simplemente como una situación económica, hay que verle como un pueblo de desarrollo y que necesita la atención del Estado, necesita el apoyo de esta Asamblea Nacional. Comisión de Biodiversidad prevé visitar en los próximos días Galápagos con el objetivo de profundizar el debate del proyecto de reformas a la Ley Especial de Galápagos. Clever Aranda, TVL Noticias. El pasado martes culminó el primer debate del proyecto de ley para erradicar la violencia en el deporte, el fortalecimiento de la educación en escuelas y colegios, así como la creación de un registro de personas sancionadas por actos violentos, fueron varios de los aportes expuestos. La discusión giró en torno a la necesidad de crear escenarios adecuados para que la práctica del deporte sea más segura. Así lo enfatizó el asambleísta Héctor Muñoz tras recordar las muertes de hinchas registradas en los últimos años en escenarios deportivos profesionales. Y efectivamente la correcta fundamentación de este proyecto no solamente hace necesario, sino indispensable que esta Asamblea Nacional se preocupe por estos hechos y emita una legislación al respecto. Y en lo que coincidieron los legisladores César Litardo y Jorge Corozo. El fin fundamental que esta ley debe tener
es que la familia ecuatoriana regrese a los escenarios deportivos sin ningún riesgo. Si no tenemos la responsabilidad de poder regular actividades como estas, lamentablemente el deporte cada vez se irá perdiendo. No obstante, hubo observaciones al proyecto de ley. La asambleísta Marcela Aguiñaga, por ejemplo, tras pedir una mejor coordinación con la Comisión de Justicia, que al momento tramita reformas al Código Penal, observó en esta línea problemas de orden técnico y jurídico en la propuesta. Se debe aclarar que el portar armas es un delito contemplado en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que no insistimos. No se puede pretender rebajar este tipo penal a ser contravención. En cuanto a los aportes, la legisladora Patricia Enríquez se mostró a favor de que la educación sea la única forma que permita erradicar la violencia en el deporte. Las escuelas y colegios deben ser los lugares donde formamos a nuestros ciudadanos en la forma que necesitamos. Mientras que el carchense René Yandún planteó la creación de un registro de personas sancionadas por actos de violencia en escenarios deportivos. Bueno, y decir, señores, publicar estos fulanos no pueden ingresar más y está prohibido el ingreso a escenarios deportivos, especialmente para el fútbol profesional. Al cabo de más de 2 horas de discusión, el primer debate de este proyecto de ley fue cerrado. Los insumos deberán ser analizados por la Comisión del Derecho a la Salud previo a la aprobación del informe para el segundo debate. Asimismo, el Pleno de la Asamblea superó el primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa a la Disposición General Novena LOEI para el pago de maestros jubilados entre 2008 y 2010. Aquí el resumen de esta discusión. En su intervención, el legislador Raúl Tello pidió a la Comisión de Educación celeridad en el trabajo en la elaboración del informe para segundo debate. Son maestros que se jubilaron 2008, 2009, 2010. Estamos hablando de maestros que están bordeando los 70 años de edad, que están al borde de la tumba en algunos casos y que no es justo que sigamos teniendo esa realidad en el país de maestros que mueren sin recibir el incentivo que les corresponde por justicia. La asambleísta Roberta Zambrano señaló que la situación de los maestros es crítica y que es necesario darle una pronta respuesta. Los jubilados hayan tenido que esperar 10 años para que se les atienda su derecho, ya que la jubilación no es un regalo del Estado, es una obligación del Estado. En mi provincia de Esmeraldas son más de 130 maestros jubilados que están a la espera del pago total de sus incentivos. Por su parte, la legisladora Teresa Benavides sostiene que esa deuda pendiente debe ser saldada con urgencia. Y si en estos tiempos no se ha pagado al magisterio, no quiere decir que no se le va a pagar, se le va a pagar y con intereses. Finalmente, Norma Vallejo manifestó que es momento de unión por los derechos de los maestros e hizo públicas las cifras de los educadores que esperan cobrar sus haberes. El Ministerio de Educación cumplió con el compromiso que hizo con los compañeros jubilados. Envió el número de compañeros que se jubilaron del año 2008 al 2010 del magisterio y también los valores, las diferencias de los valores pendientes. Tal es así que el número de compañeros que serán beneficiados al aprobar este proyecto de ley interpretativa son de 8.832 y aproximadamente 177 millones se requiere para esto. Con los aportes de los diferentes legisladores del proyecto será tratado en la Comisión de Educación para segundo y definitivo debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Esta semana el legislativo posesionó a Sofía Hernández como superintendenta de Economía Popular y Solidaria, quien fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hernández es doctora en jurisprudencia y catedrática universitaria. Se desempeñó como superintendenta de Economía Popular y Solidaria encargada hasta el 26 de junio de 2018. Antes de ello también fue intendenta general jurídica de la institución y trabajó en la superintendencia de bancos. La nueva autoridad reemplazará a Catalina Pasos, quien se venía desempeñando como superintendenta encargada.
Con 89 votos a favor, la Asamblea aprobó una resolución para rechazar los actos violentos en contra de un guardia de seguridad de la urbanización La Cumbre, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, y la actuación del médico legal y encargados de impartir justicia que dieron paso a una sanción que juzga este repudiable acto como una contravención y no como un delito. La asambleísta por la provincia de Los Ríos, Marcia Arregui, rechazó que exista tráfico de influencias de una autoridad que sería familiar de los acusados, mientras que la legisladora Mónica Alemán realizó aportes a la resolución, orientados a la garantía de los derechos e integridad de las personas. Ciertas personas fueron agredidas por propietarios de una vivienda en una ciudadela privada, constituyéndose este hecho en un intento de asesinato y no en una contravención, como lo estipuló el fiscal encargado de este caso, previo al informe del perito médico, actuando inadecuadamente en el juzgamiento de este hecho. Debo recordar a ustedes que el propio fiscal provincial del Guayas, Edmundo Briones, ante el clamor de la ciudadanía, el martes 7 de agosto anunció una investigación en contra de estos dos elementos. El artículo 11, el ejercicio de los derechos, determina que el Estado será responsable por violación de derecho a la tutela judicial efectiva, así como de los principios y reglas del debido proceso. Otra consideración, que el artículo 66 de la Constitución reconoce en su literal A, el numeral 3, el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Momento de una pausa promocional, pero enseguida más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, expuso los alcances de su proyecto de ley de recuperación de capitales al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. En la propuesta se plantea que un equipo técnico especializado se encargue de la investigación de los casos con el acompañamiento del Consejo de Participación. Bajo la consigna de que hoy más que nunca hay que dar muestras claras del combate a la corrupción, inició la exposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de su propuesta de ley de recuperación de capitales ante la Comisión de Participación Ciudadana. Los montos por hechos de corrupción, yo lo he tomado del primer informe que dio la Comisión Anticorrupción y lo dije el 24 de mayo, dicen, de acuerdo a ellos, que asciende a 24.000 millones y cifras posteriores hablan de 35.000 millones. Acciones de ineficiencia en el combate a este fenómeno dentro de la administración pública, así como una desconfianza generalizada de la ciudadanía y un sistema democrático en duda, fueron entre otros los antecedentes que expuso la titular de la legislatura para promover esta iniciativa legal. De ahí que enfatizó en los objetivos de la misma. Seguir la ruta de los recursos perdidos por la corrupción para recuperarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Identificar a todos los involucrados en los casos de delitos contra la administración pública y empoderar a la ciudadanía y sector privado en defensa de la transparencia y lucha contra la corrupción. Ya en cuanto al procedimiento para la recuperación de dineros y bienes mal habidos, la presidenta Cabezas explicó que en un primer momento será necesario establecer el caso a investigar, para luego registrarlo ante el Consejo de Participación, que lo calificará y lo remitirá a un equipo técnico especializado. Que es el equipo que profundizará sobre ese caso en particular y ya todas las acciones de investigación administrativa. Aquí es importante dejar claro que son todas las investigaciones referentes a información que den cuenta, ¿no es cierto?, de las ilegalidades que en ese caso se han venido desarrollando. Este equipo técnico se conformará a partir de la participación de la ciudadanía organizada, por lo que no se generaría burocracia, dijo la proponente. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos especializados no son empleados del Consejo de Participación. Son ciudadanos que se agrupan,
que avala el Consejo de Participación, sí, y que empiezan a actuar de la mano del Consejo de Participación para tener un control y no dejarles a libre albedrío que hagan cualquier cosa. Enfatizó además que en el marco de la investigación se garantizará la reserva y buen uso de la información, así como la protección a los involucrados, y que los resultados de la misma se remitirán a la Fiscalía para que emprenda las acciones legales pertinentes. Una vez recuperados los recursos, el dinero recaudado tendrá que ser canalizado por las vías correspondientes, como son las cuentas corrientes del Banco Central del Ecuador, evidenciarse eso obviamente y registrarse como un tema de recuperación de fondos provenientes de estos actos ilícitos, y luego también ser invertidos en actividades sociales y en los programas sociales que el país tanto requiere. Tras haber escuchado a la proponente del proyecto, corre el plazo para que la comisión inicie el proceso de socialización de esta propuesta y reciba aportes de distintos sectores para la elaboración del informe para el primer debate. La Comisión de Fiscalización inició el trámite para sustanciar la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas Carlos de la Torre. El exfuncionario de gobierno es acusado de una presunta mala utilización de recursos destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. La mañana de este miércoles 5 de septiembre, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas Carlos de la Torre. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que este es el paso previo al juicio político. Una vez que se ha calificado esta presentación, se notifica a las partes y a partir de esto se señala día y hora para las pruebas de cargo, que yo creo que será máximo lunes de la semana que viene, y las pruebas de descargo que yo la dejaré para siguiente lunes o viernes viendo el cronograma de los 15 días. El argumento para llamar a juicio político a Carlos de la Torre es una presunta mala utilización de los recursos destinados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Raúl Tello recuerda que fue el mismo Carlos de la Torre quien reconoció el traslado temporal de 300 millones de dólares hacia la cuenta única del Tesoro Nacional. Y ese es suficiente causal para que él sea llamado a juicio político. Pero esta no es la única tarea que tiene la Comisión de Fiscalización. Carla Chávez explica que una vez concluido este trámite, iniciarán con la solicitud de juicio político en contra del exministro de Agricultura Rubén Flores, quien aseguró que hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro. Bueno, eso es muy grave y eso tiene que investigarse. Eso ya está siguiendo su curso en la Fiscalía, pues y tienen que hacerse las investigaciones respectivas. Raúl Tello cree que estos pedidos de juicio político se los tramitará a destiempo. Y yo considero de que estos juicios políticos, existiendo las causales, deberían de tener un trámite absolutamente rápido. La primera comparecencia en la Comisión de Fiscalización está prevista para la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Gavela inició con la lectura del informe preliminar sobre las investigaciones en torno al asesinato del ex comandante de la FAE. Los comisionados sostienen que el comité interinstitucional que debía investigar la muerte del general Gavela ocultó información al expresidente Rafael Correa. La secretaria de la Comisión Ocasional inició con la lectura del informe preliminar respecto de las investigaciones sobre las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gavela. César Litardo sostiene que el perito Roberto Mesa elaboró el tercer informe. Y que este informe en el Ministerio de Justicia ha sido extraviado y por tanto la Comisión va a solicitar a la justicia que se responsabilice a quienes tuvieron la responsabilidad en este caso. Asimismo, la comisión concluye de forma preliminar que el Comité Interinstitucional, creado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa para investigar las causas de la muerte del ex general de la FAE, tuvo inconsistencias en su trabajo. Esas son las dudas que nos dejan. ¿En qué momento el comité toma una decisión de cambiar el concepto del tercer informe que decía que era crimen organizado? Yo pregunto, si el exministro Lara dijo que él vio el informe, que él lo tuvo y que leyó los nombres, o sea, yo le pregunto, si yo hubiese sido ministra y me llega una cosa como esa, corro inmediatamente a la Fiscalía. Patricia Ochoa, viuda de Gavela, también hace sus reparos al trabajo que realizó el Comité Interinstitucional. Estoy convencida que el decreto ejecutivo que se creó para investigar el asesinato del general Gavela fue tan solo para borrar las huellas que había dejado el asesinato. Mientras que Yanine Cruz hace reparos al informe preliminar.
y hay que ser muy claros en saber quiénes son los que desaparecieron el documento, el tercer producto. No podemos tratar de direccionar a ciertos funcionarios. La mesa legislativa se reinstalará el próximo martes para culminar con la lectura del informe preliminar. El documento definitivo se conocerá el próximo 12 de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. 7 asambleístas votaron a favor del informe y 3 se abstuvieron. Con el voto de 7 legisladores fue aprobado el informe para primer debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, señaló que se han recogido los criterios y aportes de todos los actores involucrados en el ramo. La comunicación ya jamás podrá entrar en ese debate de si es constitucional o no inconstitucional el tema de decir algo más allá de lo que tiene que ver a una investigación. Van a tener el derecho también de investigar profundamente casos como la corrupción, casos en donde se ha evidenciado ocultamiento de información y que la información sea abierta, sea libre. El asambleísta Tito Puanchir señaló que las reformas garantizan derechos de los ciudadanos y de los comunicadores sociales. Apuntó también a los avances alcanzados en materia de inclusión y diversidad. Ha sido una de las demandas enfocadas en los derechos de los pueblos que requieren hacer vocería ante las instancias oficiales. La legisladora Yanina Cruz subrayó que la ley busca una verdadera libertad de expresión y señaló cuáles son los avances. ¿Cuál es la función de esta ley? Obviamente que exista concursos transparentes y también con beneficio al sector comunitario. Tendrán obviamente las acciones afirmativas que les den un puntaje adicional para que ellos estén en el mismo equilibrio de poder participar. Cruz sostiene que iniciativas como el 1 por 1 fueron eliminadas porque no dieron resultado. Algo favorable también es que en este proyecto se acogió la propuesta de empezar a preocuparnos por el trabajo periodístico, la seguridad de los trabajadores en comunicación, no solamente a los presentadores ni a los que locutan, sino a todo el equipo. Tras la aprobación de los legisladores, el informe fue presentado en gestión documental de la Asamblea para que posteriormente sea tratado en primer debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación revisamos la agenda de actividades para el lunes 10 de septiembre de 2018. A las 9:30, la Comisión de Educación realiza el conversatorio Visión de los exministros hacia las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto en el Salón Regente del Centro de Convenciones UES en la ciudad de Guayaquil. Y a las 2 de la tarde, la sesión solemne en conmemoración por el Día Nacional de la República en el Salón Sesquicentenario del Colegio Pedro Vicente Maldonado en la ciudad de Riobamba. Y hasta aquí la información en TVL Noticias Dominical. Que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.